Amigos, sean bienvenidos a su canal Resmotos. Para hoy tenemos la Jet 14, la nueva moto tipo scooter que la marca AKT incorporó a su catálogo hace un par de meses y hace poco hizo su lanzamiento en redes sociales. De la Jet 14 mencionaremos sus características ciclomecánicas más importantes, motos que serían su competencia, una corta comparativa entre esas motos, así como su precio a la fecha de publicación. La Jet 14 no es una moto nueva en el mercado, pero sí lo es para el portafolio de la marca colombiana. Esta nueva scooter procede de la marca taiwanés Sin, siendo el tercer fabricante más importante de motos scooter, con más de 60 años en el mercado, siendo una marca que sabe lo que hace, la cual tiene una alianza con AKT desde hace varios años, y esto permite que la Jet 14 pueda llegar a más puntos de venta en el país. Esta scooter ya había llegado anteriormente a otras ciudades con AKT y hace poco llegó a la ciudad de Pereira. Iniciando con su competencia tenemos la nueva Aerox 155 de Yamaha, la cual ha recibido opiniones divididas por tener ABS solo en la llanta delantera y freno de tambor en la parte de atrás. También compite contra la nueva Honda PCX 160, la cual tiene ABS en la llanta delantera y freno de disco en la parte de atrás sin ABS. Y una de las cualidades de la Jet 14 es que tiene ABS en las dos ruedas de módulo Bosch, pero si hablamos de potencia y torque, las marcas japonesas tienen mejores números, así como un precio mayor. Dejo de lado a la NMAX 155, que a pesar de tener ABS doble canal, esta moto se mantiene agotada por lo menos en Colombia, y también podría competir contra la Victory New Black. Pero esta motocicleta no tiene frenos ABS, solo incorpora frenos EBS y además es más costosa que la KT Jet 14. Más adelante veremos su comparativa con potencia, torque y otros detalles ahí de estas motocicletas. En su tablero tenemos una pantalla digital monocromática donde visualizamos el velocímetro, indicador de revoluciones, nivel de combustible. Con el botón izquierdo cambiamos entre la hora y el voltaje de la batería, y con el derecho para el odómetro y un trip parcial. Testigos informativos tenemos para cambio de aceite, indicador de temperatura de enfriamiento, direccionales, testigo del ABS y testigo de falla. En la parte de ciclo tenemos horquilla convencional, atrás doble amortiguador ajustable. En los frenos tenemos disco lobulado con ABS, con caliper de 2 pistones, con el Plus que integra una línea acerada o blindada, contribuyendo a una mejor eficiencia en el frenado. En la parte de atrás, freno de disco con pinza de un solo pistón, también con línea blindada, y al otro lado se encuentra el disco fónico que hace parte del sistema ABS. Las llantas están a cargo de la marca CST, sin cámara o sellomatic, montadas en rines de 14 pulgadas. Por eso esta moto se conoce como Jet 14, haciendo referencia al tamaño de los rines. Adelante 190-14, atrás 110-80-14. En los comandos tenemos estacionarias, arranque eléctrico, direccionales, claxon, luces bajas, altas, y además con ese interruptor se da apertura al asiento. Y la otra forma para dar apertura a este asiento es girando la llave al lado izquierdo. Ahí encontramos un baúl para guardar un paquete o un casco integral de acuerdo a la marca. Además vemos un interruptor como de color amarillo, eso es para bloquear el arranque del motor. También tenemos la tapa del depósito de combustible, y en este tenemos una capacidad de 7.5 litros, lo que sería 1.98 galones. El tipo de gasolina sería extra debido a la relación de compresión. Su consumo de combustible en promedio estaría por unos 130 kilómetros por galón. Encontramos una guantera al lado izquierdo con un puerto de carga USB de 5 voltios, gancho retráctil para llevar algún tipo de maletín. El piso es plano para una postura más cómoda o para transportar algún tipo de objeto. Soporte central para facilitar los mantenimientos. Cuenta con tecnología Thermoliner en su sillín. Es una tela que se calienta en menos proporción comparada a una tela convencional. Iluminación convencional para las direccionales y LED para su stop. Y en su parte frontal vemos un doble faro en LED con proyectores bifuncionales y una luz DLR que lo rodea. En la altura del asiento no encontré información, pero yo mido 1.62 para que sirva de referencia. Se nota que quedó ahí un poco en puntas. Para este otro caso tenemos el asesor de AKT que mide 1.70, así queda en la Jet 14, y por ahí derecho así quedaría el acompañante. Peso de la AKT Jet 14, 138 kilos
kilómetros en orden de marcha. Esto quiere decir con su combustible y aceite. Ahora pasemos a su motor, donde tenemos una cilindrada de 150 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, dos válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido, en relación de compresión 11:1. Certificado Euro 3, capacidad del aceite 0.8 litros, viscosidad recomendada de acuerdo al manual que suministra KT 10W40, potencia 12.3 caballos a 8000 revoluciones, torque 12 Nm a 10000 revoluciones. La velocidad máxima de la KT Jet 14 puede llegar fácilmente a los 100 km por hora, de ahí para adelante ya depende de las condiciones que se presenten. Garantía 24 meses o 24.000 kilómetros, colores por ahora disponibles, blanco y negro mate. Ahora, antes de pasar a su precio, ¿me podrías apoyar, amigo mío, dejando un like en este momento? Eso me ayudaría muchísimo para que el video sea más recomendado y así llegue a más personas. Precio de la Jet 14 sin trámites, 12.490.000 pesos colombianos, unos 2.885 dólares, haciendo la conversión a pesos mexicanos serían unos 52.398 pesos mexicanos. Y su precio con matrícula y seguro obligatorio en AKT Motos y partes del occidente en la ciudad de Pereira, dirección y teléfono en pantalla, 13.060.000 pesos colombianos. Ahora pasemos a una corta comparativa entre las motos que serían su competencia más cercana. De acuerdo a esa tabla, la de mayor potencia y torque sería la Honda PCX 160. Ahora bien, la que tiene menos potencia y menos torque es la Victory Black, y es la que mayor cilindrada tiene. Así son las cosas. La más pesada sería la KT Jet 14 con 138 kilos. Esto incluye aceite y combustible. La más liviana es la Aerox 155 con 124 kilos en orden de marcha. Para la Honda, en la página no especifica si el peso es en seco o con líquidos. La más costosa sería la NMAX, pero como lo dije anteriormente, esta moto es muy duro conseguirla nueva en un punto de venta. Además, esa moto es como por encargo o con lista de espera. Y la más barata sería la KT Jet 14. La llanta más ancha la tiene la Aerox 155 con una 140 atrás, y la llanta menos ancha, tanto adelante como atrás, las tiene la KT Jet 14. Para el sistema de frenos, la única que no incorpora ABS es la Victory Black, y las que tienen ABS doble canal es la Yamaha NMAX y la AKT Jet 14. Y tanto como la NMAX y la PCX tienen control de tracción. Las demás no lo tienen, quedan pendientes otros datos como la capacidad de combustible, entre otros, pero la intención no es hacer un video tan extenso. Del servicio postventa no puedo decir cuál es el mejor, cuál es el peor o el regular, ya que de todas las marcas las personas dicen cosas positivas y cosas negativas. Eso ya dependerá de la experiencia de cada persona vivida con la marca. Amigos, de todas las anteriores, ¿cuál te llama la atención? Por favor, cualquiera que sea tu opinión, déjala saber en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal, es gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Da tu like y comparte este contenido. Te agradezco por tu tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, hasta la próxima, bendiciones.